la semana 11 el texto 3. Pero si nos hemos avanzado un texto más o algo más, me dicen por favor. Según mis apuntes, nos tocaría el texto 3 este. ¿Está correcto, jovencitos, o me estoy equivocando? Está bien, profesor. Está bien, ¿ya? Entonces, todos leyendo el texto 3 de la página 236 semana 11. ¿Listo, jovencitos? Le doy tiempo para que lo puedan resolver.
Listo, profe. Listo, jovencitos, vamos a resolver este texto, el que les he propuesto. Es un texto, primero hay que analizar que es un texto narrativo. Y cuando son textos narrativos, no te olvides que tienes que encontrar primero a los personajes principales que vendrían a ser el tema. El personaje principal y la idea principal es el resumen del todo el texto. Es por eso que a los textos narrativos se les llama textos en paralelo, debido a que tú no puedes determinar o es imposible determinar que la idea principal estuviese al inicio, ¿no? O sea, si alguien me dice la idea principal china está acá al inicio, es imposible, pues, tampoco está en el medio, tampoco está en el final. A este tipo de texto se le llama texto literario narrativo en paralelo. ¿Qué título le pondríamos acerca de la comprensión? Respuesta correcta, la D. Para verdades, el tiempo y justicia de Dios. ¿Por qué Marta citó a sus dos pretendientes? Es textual, ¿no? La respuesta es la D, por su incertidumbre en elegir. ¿Quién asesinaría a Juan Ruiz? Marta. Para llegar al matrimonio, también es textual, enamoramiento y noviazgo. Del tema podemos concluir que Marta comprobó con su revelación quién mató a Juan. Con eso estaría demostrando quién es el posible asesinato de Juan. Si alguien tiene una pregunta, por favor, me dice con respecto a este texto para poderle explicar alguna situación o pregunta que tenga después de la explicación que hemos hecho. Profe, en la primera pregunta, ¿por qué sería la D? ¿Y qué marcarías tú, según tú? Yo marcaría las bodas frustradas de Marta. Las bodas frustradas de Marta. ¿Y en qué te has basado para hacer eso? En el contexto que en su primera boda mataron a su futuro esposo y en la segunda Ya, ella pero misma si la quemó prácticamente. claro, pero en la primera cuando lo matan, en ese caso podría ser una frustración de parte de ella, ¿no? Y en la segunda, no, pues porque en la segunda ya se delata quién es el asesinato. Entonces, decir las bodas frustradas, entiéndase por frustración, fiasco, ¿no? Entiéndase por algo que no ha salido bien, pero entonces no abarcaría bien al texto de lo que está diciéndose. En cambio, la verdad del tiempo con respecto a la muerte sí da, porque al final con el tiempo vamos a saber quién es el que asesinó justamente por el comportamiento de Marta. Ah, ok, profe, ya entendí. Gracias. ¿Alguna pregunta más que quieran ustedes? ¿Preguntas? Nadie. Vamos con el texto número 4, jovencitos, texto 4, apúrense, vamos con el texto 4.
Listo, profe. Si ya terminaron, vayan al siguiente texto. No se olviden de seguir los textos. Yo lo estoy controlando el tiempo y todavía falta 30 segundos. Tenía 7 preguntas y este tenía para 5 minutos. Bueno, pero ya que les interrumpí, vamos con el texto siguiente, el texto 4. El texto 4 él tiene como tema, ¿no? Las consecuencias del desastre de 1879. Yo les subrayo acá. La idea principal en sí está en esta parte inicial. Está el tema y la idea principal. Acá lo he puesto a un costado. La idea secundaria está en cuando dice la posguerra de las medidas que tomaron Cáceres, y la idea terciaria es de las medidas que tomó Piérola, pero en los dos casos los dos eran aristócratas, ¿no? O sea, estaban tratando de reconstruir el desastre de 1879 con gobiernos aristócratas. De acuerdo a eso, me dice, ya tengo el tema, la idea principal, la idea secundaria, la idea terciaria. La primera pregunta que me hacen es: ¿qué título es más adecuado para el texto? La respuesta sería la República Aristocrática. No coincide muy bien con el tema y la idea, pero no hay otra alternativa que dé para un título. Las otras estarían sesgadas, debido a que estarían siendo parte de y no todo. Recuerda que la pregunta global, el título es una pregunta global de resumen, o sea, debe abarcar a todo el texto. Entonces, si no abarca el todo el texto, no podría ser considerado un buen título. Por ejemplo, ponerle gobierno de Piérola. Es imposible porque solamente estaría tomando en cuenta este párrafo. Si yo pongo gobierno de Cáceres, tampoco, porque solo estaría tomando en cuenta el párrafo del medio. Si yo pongo reconstrucción de 1879, pero en sí no hemos hablado de la reconstrucción, sino de la posguerra después de la reconstrucción, que se utiliza el gobierno republicano, aristócrata, ¿ves? Entonces, esta daría mejor, porque es más genérica, porque se está hablando de el gobierno de Cáceres, el gobierno de Piérola, y en la parte inicial son los intelectuales y los hombres que quieren solucionar ese problema. Entonces, está hablando de los aristócratas. Porque recuerden que los aristócratas eran las personas, pues, que de alguna manera tenían una posición en la sociedad. El tema quiere decir, ahora, si bien el tema es, como hemos dicho, los gobiernos de la República aristocrática, quiere decir que ellos tenían una consecuencia del desastre de 1879. Respuesta correcta, la E. ¿Quién garantizaría la supervivencia? Este sí es textual, ¿no? Intelectuales y empresarios. No fue medida de emergencia. Está en una textual y solo te pide la falsa. La respuesta es la B de Bryce, contrato Dreyfus. Eso no está dentro de las medidas que tomaron los aristócratas. Posguerra del Pacífico quiere decir, ¿qué quiere decir posguerra? Reconstrucción, pues, ¿no? Y este sí es interpretativa, ¿no? Siguiente, en el gobierno de Cáceres sobresalió el contrato Graves, es textual, ¿no? Del tema podemos concluir. Recuerda que el tema en sí es eh, los gobiernos aristócratas después de 1879. Entonces, ¿qué podríamos concluir de ellos? ¿No? De acuerdo con el texto, podríamos concluir que ellos apoyaron 3 sectores primordiales: la agricultura, la minería y la industria. Podríamos inferir que ellos, que a través de estos 3 sectores, querían de alguna manera salir de la crisis que agobiaba en ese entonces a nuestro país. Respuesta correcta, la A. Si alguien tuviese una duda, por favor me dice. Profe, ¿qué significa boga económica?
Boga económica significa éxito. Boga es moda, boga es época de oro, boga es resalta, boga es, ¿cómo se llama? Cima, apogeo. ¿Alguna preguntita más? Continuamos entonces con el siguiente texto, que vendría a ser el texto número 5. 5-6, vamos con el 5-6. No, porque no es redondo. El problema es que es por esto. No.
Listo, jovencitos, voy a resolver el 5 y el 6. Vamos con el texto 5 y el texto 6. Ya lo estoy presentando en su pantalla. El texto 5 está hablando de Kant. El título adecuado sería el conocimiento empírico y el texto se desprende principalmente la experiencia tiene una naturaleza racional y sensorial. Entiéndase que Kant, cuando la idea principal está al inicio, yo lo he subrayado y lo puedes revisar. Dice que la obra de Kant quedará imperecedero un gran descubrimiento, que la experiencia no es solo el montón de datos transmitidos en los sentidos, sino un producto de dos factores. El dato sensible, que tiene que ser recogido, filiado, organizado en un sistema de ordenación. Este orden es aportado por el sujeto, es a priori. Dicho en otra forma, la experiencia física es un compuesto de observación geométrica. Y la otra es la observación del objeto. O sea, está hablándonos del conocimiento empírico en sí, ¿no? Y también por eso podríamos deducir que tiene una naturaleza racional y sensorial. O sea, la base de Kant se basa en el raciocinio. Respuesta correcta la D. En el caso del texto 6, el texto 6 está hablando de la idea principal de este texto es la fase de indagación que se requiere una actitud crítica e inquisitoria, en el sentido más imparcial que se pueda concebir, lo que significa que la objetividad continúe de manera explícita por cuando lo que se pretende no es conseguir pruebas para validar y validar algo que sea verdadero o que no urge o que lo sea. Ese vendría a ser su idea. ¿Sí o no? La actitud auténtica de la fase de indagación. Uno, de acuerdo con el texto, con el uso de una auténtica actitud crítica se pretende la A, la máxima aprobación a la realidad, y la 2 del texto leído trata sobre una actitud inquisitoria en la fase de la indagación. Respuesta correcta, la C. Si alguien tuviese una pregunta, por favor me dice. No hay preguntas. Bueno, entonces estamos leyendo el texto 7 y 8. Vamos con el siguiente texto 7 y 8.
Listo, jovencitos, vamos a resolver el texto 7. El texto 7, tipo de texto es expositivo. El tema del texto es la piscicultura y el tema tiene una perspectiva desde la ideología. En este tipo de texto, que es muy pequeñísimo, no se necesita cortar, no se necesita dividir mucho. Ahí está hablando del tema, es la piscicultura. Y la idea principal es que el arte de repoblar los peces de los ríos y los estanques, ¿no? Toda esta parte sería su idea principal, ¿no? Entonces es mucho más fácil de determinarlo. Y luego, es decir, sería la idea secundaria. Bueno, vamos con el texto 8. El texto 8 dice, este es un texto narrativo y cuenta singularidades de hechos. También es tan fácil porque el tema en sí no es de necesidad ni la idea, porque tenemos dos preguntas textuales. No, dice, la correcta es la A, la voluntad contra la histeria se origina por exceso de voluntad. ¿Y cuál de las siguientes afirmaciones correctas? Solo la 3, que la histeria puede presentarse como un olvido de la lengua natal. Ya en estos casos son textualizados, así que no hay que esforzarse tanto. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ustedes? Si tuviesen alguna duda de alguna parte del texto. Bueno, no hay, gracias entonces, jovencitos. Ya estamos en la parte final de nuestro guía y también de la hora, así que